auspicio del Grupo Digama. Revista Perú Construye, su mejor herramienta para el sector construcción e infraestructura. Pregunte por nuestros paquetes anuales de publicidad. Mayor información en nuestra página web www.peruconstruye.net. Bienvenidos a Perú Construye. Vamos a hablar ahora de todo lo que es infraestructura y construcción. ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal, Jorge? Bien, es un tema muy importante, el tema de la crisis política y perspectivas para el sector construcción. Trata de recuperarse el sector construcción después de la pandemia y a veces lo llamamos así, viene la pandemia ahora económica por los problemas que ya sabemos, ¿no?, de la crisis social que estamos viviendo. Para ello hemos invitado nada menos que al presidente de la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO. Él es Jorge Zapata. Bienvenido, Jorge, a Perú Construye. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos un poco, como gremio, CAPECO, ¿cuál es la situación, la opinión que tienen ustedes sobre la situación actual que vive nuestro país, tanto en lo económico, social? ¿Cómo va el tema de los inversionistas, los proyectos? ¿Cómo van las cosas? A ver, evidentemente las cosas no van bien, ¿no? Y yo diría que van muy mal, ¿no? Ya lo que hemos visto en esta semana es una situación por la cual pues hay desborde popular, hay crisis social, hay aparte la crisis económica. Entonces eso contribuye con un mal clima para las inversiones, que ya venía deteriorándose desde el año pasado, y todo lo que ha ocurrido esta semana pues no va a ser más que ahondar la crisis, ¿no? La infraestructura pública que venía desempeñándose bien el año pasado, el último trimestre ya se notó una caída, y este primer trimestre del 2022 se ha agudizado esa caída, y la proyección es que esta caída se profundice en los próximos meses del 2022. Y la obra privada, que básicamente está soportada por las edificaciones de inmuebles construidos para departamentos, para vivienda, tampoco tiene buenas perspectivas, ¿no? Encontramos que las tasas de interés están al alza, encontramos que los bonos, los subsidios, no se han dado los suficientes presupuestos para cubrir todo el año. Así que eso, sumado a la demanda que viene retrayéndose, configuran pues un momento difícil para la construcción. ¿Cómo podría revertirse esa perspectiva poco alentadora, dado que incluso desde el gobierno se anuncia que se va a retomar de alguna manera el Plan Nacional de Competitividad e Infraestructura, lanzado a mediados del año 2019, que significa además una fuerte inversión o atracción de una fuerte inversión? ¿Cree, Jorge, que de alguna manera el gobierno lo hará? ¿Está en condiciones de poder retomarlo? Es difícil saberlo. Efectivamente se ha anunciado algo que en CAPECO veníamos reclamando ya, porque se hizo un esfuerzo por este Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad y no oíamos cuáles eran las priorizaciones que había establecido este gobierno. De manera que, entre todo lo malo, hay por ahí una buena noticia que se diga que se va a retomar, ¿no? Otra cosa que debería reactivarse rápidamente es la vivienda. Nosotros, como sabemos, la obra pública ejecuta generalmente entre 60 y 68% de sus presupuestos anualmente, ¿no? La vivienda, por el contrario, todos los subsidios que se le otorgan los consume, y muchas veces los consume antes de terminar el año. Entonces, no entendemos por qué no se asigna el suficiente presupuesto a un rubro que sí está funcionando y consumiendo los recursos que el Estado se les da. Entonces, por ahí también puede venir una reactivación. Como CAPECO, Jorge, siempre en este programa y en nuestros programas tratamos de buscar las soluciones ante la adversidad, y vaya que tenemos una gran adversidad. ¿Cuáles serían esos puntos que tú harías un llamado al gobierno para reactivar? Porque además no estamos hablando de un sector que no da trabajo, estamos hablando de un sector que es de los que más trabajo da, ¿no? ¿Cuáles serían esos puntos vitales de inmediato debería tomar el gobierno? ¿Cómo no? Y saludo esa intención del programa de recoger siempre las propuestas, ¿no? Ser propositivo.
Bueno, la vivienda, como ya lo hemos dicho, hay que impulsar la vivienda y para eso hay que mejorar los presupuestos para los subsidios para vivienda, eso es impostergable. Tenemos que sentarnos con el ministro de Vivienda y con las autoridades del Fondo Mi Vivienda para resolver un problema que es fundamental, que no llega el crédito hipotecario a las familias más necesitadas, porque estas familias que se desenvuelven en el mercado informal no son atendidas por la banca tradicional. En cuanto a infraestructura pública, efectivamente hay que darle impulso a estas obras que no por malas razones se llaman plan de infraestructura para la competitividad. Son las obras urgentes que necesita el país para ser más competitivo, que nos digan cuáles son las que se van a hacer y se calendaricen, ¿no? En tal año se va a hacer esta, en tal año se convoca esta otra y en tal año empezamos la siguiente. Eso es sumamente importante. Otra cosa que hay que hacer es cambiar todo el sistema de contratación de obra pública, ¿no? Sabemos que la ley de contrataciones de obra pública ha fracasado rotundamente porque tiene mecanismos que hacen que las adjudicaciones se hagan muy largas, la misma ejecución de la obra pública se hace larga y tampoco han controlado la corrupción. En Capeco estamos proponiendo una serie de mecanismos para por lo menos ponerle candados a la corrupción y hacer que la resolución de conflictos en obra, que siempre se van a dar porque tampoco un expediente, por más bien que se elabore, no va a ser perfecto, se resuelvan en tiempo adecuado, ¿no? Finalmente, y en pocas palabras, Jorge, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el que tiene el mayor presupuesto para inversión en obras de infraestructura. ¿Qué hay que recomendarle? ¿Qué hay que decirle? ¿Cómo hay que reorientar luego de todos los escándalos que hemos conocido a lo largo de este gobierno? Mira, ahí lo más importante, creemos nosotros, es que hay que resolver el tema de la obra pública a través de la ley de contratación de obra pública. Eso como número uno. Como número dos, tenemos que empezar a trabajar con una tecnocracia eficiente, con funcionarios de carrera que estén en los mejores cargos, en los mayores cargos, por meritocracia y no por acomodo, o por ser amigo del ministro, por recomendado de algún familiar del presidente. Eso tenemos que eliminarlo del país, porque además son ministerios muy técnicos, donde necesitan gente especializada, que conozca de los temas. Se implementó el sistema Servir hace algunos años, pero no se le ha hecho mucho caso. Ese organismo fue creado especialmente para entrenar a la gente para que tenga las capacidades suficientes para asumir los cargos públicos y para buscar dentro de los jóvenes, los profesionales, los que van egresando, a los mejores y llevarlos al Estado, ¿no? Ok. Jorge, muchísimas gracias por estar en Perú Construye. Esperamos en otra oportunidad. Creo que hay bastantes temas para tocar y nos gustaría invitarte en otra oportunidad para poder tocar otros temas más que son muy importantes para este sector. Muchas gracias por estar acá. ¿Cómo no? Muchas gracias a ustedes. En Perú Construye TV, damos pase al bloque de proveedores del sector construcción e infraestructura. Bien, presentamos ahora el bloque de proveedores en el sector de construcción e infraestructura en Perú Construye. Tenemos nada menos que en Zoom en este momento a Juana Ramírez, Product Manager de Promat, Región Andina Eternit. Juana, bienvenida a Perú Construye. Muchas gracias, Jorge y César, por la invitación. Juana, cuéntanos un poco, por favor, sobre el tema que nos aboca, sobre qué es la protección de incendios y por qué es tan importante en las rutas o medios de evacuación. Claro que sí, mira, básicamente el objetivo de la protección contra incendios es salvar vidas. La protección contra incendio es una serie de medidas que se toman para eliminar el número de riesgo que se tiene frente a un fuego. Esta protección básicamente se divide en varias etapas. La más importante es la protección pasiva, que es lo que nos ayuda a limitar e impedir, en caso de fuego, que siga creciendo y que se colapsen las estructuras. Por eso es tan importante que nuestras rutas de evacuación garanticen que en caso de una emergencia las personas puedan evacuar libremente sin presencia de altas temperaturas, humos, gases tóxicos y lo más importante, que no colapse la edificación en caso de fuego. Juana, dinos con precisión cuáles son los riesgos a los que se exponen las personas que están en las edificaciones si no se contaran con estas rutas de evacuación.
Básicamente empiezan por el incumplimiento de nuestra norma 130. Recordemos que en Perú contamos con nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones que nos solicita que de acuerdo al número de personas que estén ahí o número de ocupantes y el uso que tengan, debe tener un requisito mínimo. Recordemos que el objetivo que siempre tiene nuestra norma es salvar las vidas humanas y preservar ese patrimonio. Entonces, básicamente, al no tenerla, no van a garantizar que la evacuación sea segura, que vayan a tener un colapso de edificaciones e incluso que puedan llegar a tener gases y humos tóxicos. Recordemos que de acuerdo a las encuestas que tenemos con la NFPA, 3 de 4 personas fallecidas en un incendio fue por humos y gases tóxicos. Ahora, ¿qué tipo de soluciones en protección pasiva podemos encontrar para los diferentes proyectos? Claro que sí, mira, la protección pasiva tiene compartimentación, que lo podemos hacer con muros cortafuego, pueden ser muros G-Black RF, pueden ser muros Promatec H, pueden tener también los sellos cortafuego, que es muy importante que los tengan, como les dije previamente, es para evitar el humo y gases tóxicos, y la más importante es la protección estructural, para evitar que colapsen las edificaciones. Se pueden hacer bajo pinturas, bajo morteros o incluso bajo las placas de fibrosilicato. Juana, finalmente, ¿qué proyectos y obras están participando en la actualidad y cómo están visualizando la tendencia de dichos proyectos que utilizan este sistema? Claro que sí, mira, actualmente nuestra norma ha venido creciendo y ha venido permitiendo que todas las personas lo conozcan. Hace unos años solamente la veíamos en proyectos importantes, en aeropuertos, en centros comerciales o en hoteles. En este momento, ya con las nuevas actualizaciones que hemos tenido de la 130, son muchos los sistemas que nos piden con los muros resistentes al fuego, que tengan puertas, que tengan sellos y que todos los elementos nos ayuden a compartimentalizar. Entonces, hemos visto que ha crecido y que todos están importando, digamos que esa importancia que tiene tan grande. ¿En dónde estamos en este momento? En todos los proyectos de vivienda que tengan más de 7 pisos, en hospedajes, en educación, en salud, ejemplo, el Hospital de Policía, Hospital de Cangallo, el Hospital de San Miguel en Ayacucho, por mostrarles algunos, las sedes de gobierno, ejemplo, la nueva sede de gobierno en Tacna, a nivel de centros comerciales como el Arcomar, y a nivel industrial estamos haciendo unas especificaciones muy importantes con Enel, ejemplo, en Ventanilla, en Santa Rosa, en Queyabeco, en donde es muy importante esas especificaciones porque no solamente tienen una resistencia al fuego, sino incluso pueden llegar a necesitar muros contra explosión. Juana, muchas gracias por estar en Perú Construye, por habernos instruido un poco sobre estos temas que son tan importantes y trascendentales para nuestro país. Esperamos tenerte en otra oportunidad en Perú Construye. A ustedes muchas gracias nuevamente por esta invitación y espero verlos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Bien, César, tienes un anuncio importante que darnos. Por supuesto, Jorge, no queremos despedirnos sin antes anunciarles que si usted es proveedor o quiere ser proveedor del sector construcción e infraestructura, tiene que participar de la nueva multiplataforma internacional de información y de promoción de sus productos o servicios en el Perú y, ojo, en más de 30 países del mundo. Su nombre, Perú Construye, Latam Construction. A nombre del grupo Digama, muchas gracias por estar con nosotros y no se olviden, los esperamos los sábados 10 de la mañana aquí por Willax Televisión.